Bien, hermanos, recuerde de que yo hice un paréntesis, lo que me correspondía a mí, que era 1 Corintios, y habíamos entrado al capítulo 16. Y el paréntesis, la primera parte fue Chile, un país abandonado por Dios. Partiendo del hecho de que nuestro Parlamento aprobó una ley de matrimonio homosexual. Pero se agregan otras cosas hoy día que también me confirman de que Chile está bajo juicio. El resultado de la última elección. Isaías 3:12, que dice: y mi pueblo es gobernado por jóvenes y mujeres. Es una amonestación a Judá que el profeta a nombre de Dios hace por la decadencia, por el abandono de Dios. Es un juicio. Entonces, yo había dicho y expliqué varios aspectos de cómo Dios abandona personas, pueblos, su pueblo, grupos religiosos, a causa de qué? Del pecado. Nos abandona a su condenación. Y dije, y vimos esa primera parte y dijimos, ya la segunda parte no va a ver, pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? En Chile. Y bueno, en la primera parte voy a tener que terminarlo el domingo. En esta primera parte vamos a tratar de profundizar, por lo que se puede profundizar, qué es la iglesia, hermanos. Yo a veces me parece percibir que no entendemos qué es lo que es la iglesia. Y por eso el trato superficial a veces, el compromiso superficial a veces con Cristo. Esto porque la iglesia es vista, no sé, como una asociación social. Entonces elegí este pasaje de Timoteo, versículo 3, y les leo solo el versículo 15, que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, aquí hay varios pronunciamientos teológicos sobre lo que es la iglesia. Y vamos a tratar de desmenuzarlo. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra y por este tiempo que podemos reunirnos libremente para la gloria de su nombre, Señor. Bendiga nuestros corazones para que puedan estar atentos y llenos de su perdón, Señor, y limpieza para recibir su palabra. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, el apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual, Timoteo, para instruirlo en cómo debe actuar en la iglesia de Éfeso, porque allá lo estaban viendo. Y califica a la iglesia casa de Dios. Y esto no se refiere a una casa física, a un local, a un templo, sino que se refiere a la familia de Dios. Y este es un término muy usado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 2 de Samuel 3:1. ¿Qué dice? 2 de Samuel 3:1. Por favor. Amén. Ya. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y se refiere a familia, o también descendencia. Dice, Cristo es de la casa de David, descendiente de David. Y a eso se refiere, entonces, cuando está diciendo la casa de Dios. En Efesios 2:19, se lo leo yo, cuando dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el sentido, casa de Dios. La familia de Dios es casa espiritual, hermano.
Primera de Pedro 2:5, por favor. Primera de Pedro 2:5. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Ya. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se fijan? Casa espiritual, sacerdocio espiritual, para hacer ofrendas espirituales. Por medio de Jesucristo. Entonces, la iglesia, ¿y qué más dice ahí? La iglesia del Dios viviente. Podríamos decir la congregación del Dios viviente. A diferencia de los ídolos, que los ídolos son dioses con minúscula y son muertos. Entonces este término designa al Dios verdadero, al Dios único, al Dios viviente. ¿Y qué significa? Que la iglesia es posesión de Dios, es propiedad de Dios. Esta iglesia, usted personalmente, si es cristiano, si es cristiana, usted es propiedad de Dios. Y del Dios Trino, porque es Dios Padre que envía a su Hijo amado, y el Hijo de Dios, el Hijo amado, se hace hombre y muere en la cruz, pagando el pecado que ofende al Padre, y resucita de los muertos para marcar la victoria sobre el pecado y la muerte y abrir el camino a la vida eterna en la gloria del Padre, a los que creen y confían en su vida a Cristo por el poder del Espíritu Santo que hace su hogar en el interior del creyente para transformarlo en la imagen y semejanza de Cristo por medio de la obediencia a la palabra de Dios para la gloria de Dios. Eso somos. Esa es la obra. Dios hace todo para su gloria. Y nosotros somos salvos para su gloria. Algunos yo escuchaba que Dios quiere todo para él nomás. ¿Te acuerdas que el diablo le incitó a diciendo, Dios no te contó todo el cuento, él no quiere que sepan todo? Y hay gente ignorante y malvada que dice que Dios es asesino, Dios no quiere que el hombre... Y dice lo mismo que dijo el diablo, que conozca los misterios ocultos, porque eso daría poder al hombre. Pero la exaltación de su gloria, por la exaltación de su gloria por parte de su creación, y en este caso del hombre, bendice su creación, hermano. Cuando usted da la gloria a Dios, usted es bendecido por Dios. Cuando hace lo que tiene que hacer, da gloria a Dios. Cuando obedecemos la palabra, damos gloria a Dios. Y eso es bendición. Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo le da la gloria. Y cuando su pueblo anda rebelde, desobedeciendo, Dios lo disciplina. Y entonces, en cambio, la exaltación de la gloria humana maldice la creación. Y el ejemplo macro que tenemos en la Biblia, el día que Adán y Eva decidieron comer aquella fruta que Dios les prohibió, porque parece que tiene razón el diablo, que aquí vamos a ser como Dios, buscando su propia gloria. ¿Qué sucedió? Entró el pecado y la muerte. La autoexaltación del hombre produce ruina espiritual. El Salvador, la fe en el Salvador, el poder para creer, el pago por el pecado, la salvación, la santificación, la palabra que nos guía, la vida eterna,
Todo ello es un regalo de Dios. Así que la iglesia es su legítima posesión por medio de su Hijo y en el poder de su Espíritu Santo para su gloria. Hermano, eso es la iglesia. Eso somos nosotros. Por desgracia, hay muchos cristianos, muchas iglesias que no se identifican en eso. Y después dice columna y baluarte de la verdad. Y se está refiriendo, el apóstol Pablo está mirando seguramente un templo antiguo de aquel tiempo, que habían columnas, conformado por varias columnas. Entonces una columna en un edificio es un soporte que sostiene la estructura superior del edificio y da firmeza a toda la construcción. ¿Qué podemos llamar columna aquí? Por ejemplo, eso. Todo eso que está ahí, la puerta, esa es la columna que sostiene el segundo piso. Acá tenemos otra, cadena le llaman ahora. En ese tiempo se llamaban columna. Entonces, baluarte. El baluarte es la parte más fortificada de una construcción militar. Y es la parte para defenderse de ataques enemigos. Y el apóstol Pablo mira a la iglesia y le dice a Timoteo, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es la columna y baluarte espiritual de Dios en la tierra, hermanos. De Dios en la tierra, aquí, en este lugar. La verdad, ¿qué es la verdad? La honestidad, sí, también. Pero en la Biblia hay 4 cosas que son la verdad. Dios. Como la Biblia dice en un párrafo, en un versículo a Dios, Dios de la verdad. Otra cosa que la Biblia dice que es la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué otro más? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. ¿Y cuál es la otra? Su palabra. Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. En fin. La iglesia es la expresión del carácter de Dios y la voluntad de Dios para los hombres. Y Cristo es la base, la columna y la cabeza de la iglesia. Y los creyentes son el baluarte. Son el baluarte, edificados como piedras vivas con el poder del Espíritu Santo y armados con la palabra de Dios, la espada, y siendo el evangelio de salvación la punta, la bala de plata más ofensiva del arma para atacar el pecado. La iglesia es un arma espiritual formidable en el diseño de Dios. Porque es el poder materializado acá en la tierra por la obra de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la salvación de pecadores arrepentidos. El origen de la iglesia es espiritual, entonces. La composición de la iglesia es espiritual. Los miembros de la iglesia son hombres y mujeres pecadores hechos espirituales por la fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y los propósitos son espirituales, no son sociales, no son políticos, no son humanos, no son carnales, no son por la paz del mundo. Porque el mundo está caminando y batallando contra Dios y está caminando a juicio. Es un mundo en guerra contra Dios. Y Dios de este mundo saca y salva de ese juicio a los que Él eligió. La iglesia de Cristo es la única expresión y el único testimonio de Dios en la tierra en este tiempo.
No existen otras. No son las universidades, tampoco la televisión, los colegios, la enseñanza, la política, los gobiernos. No, es la iglesia. Nosotros cristianos tenemos una tremenda responsabilidad espiritual ante Dios y ante el mundo. Y muchas veces nosotros no nos percibimos así. ¿Saben por qué? Porque nos miramos a nosotros mismos. Y nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¡pum! Pero nos miran lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en cada uno de nosotros. Esa parte no la tomamos en cuenta. Hasta no la creemos porque no me lo siento así. ¿Y qué tal del versículo dice caminamos por fe? Ah, sí, yo tengo fe, pero en esto no, yo no puedo eso. Todo lo puedo en Cristo, pero cuando se enfrenta al problema dice, no, es difícil. Entonces tenemos la palabra de Dios como lema así para tirar a los demás. No estamos viviendo. Y esta es la única expresión, el único testimonio de Dios en la tierra para los hombres y mujeres de este mundo. Un mundo bajo el gobierno del maligno. Si eso es la iglesia ha sido puesta ¿dónde? En un mundo gobernado por el maligno. Mire que dice 1 Juan 5:19. Amén. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cortita, clara, precisa. ¿O no? Dice, somos de Dios. Sabemos eso. Pero entendemos que el mundo está bajo el gobierno del maligno. Por todo lo que está sucediendo en el mundo, no lo voy a decir ahora. Basta que lean las noticias. Entonces, y en este mundo gobernado por el maligno está la iglesia como bastión de la verdad, asediada, atacada permanentemente con el arma del pecado y falsas enseñanzas para la destrucción de la iglesia o inducirla a la autodestrucción. Eso es la iglesia, hermano. Como dijo un pastor norteamericano, hablando de su iglesia, una gran iglesia, numerosa, dijo, hermanos, allá afuera, fuera de la iglesia, estamos solos. Tenemos solo a Dios. No hay políticos amigos, no hay simpatizantes buena onda, no. En el mundo estamos solos. Solo tenemos las armas que nos ha dado Dios por medio de Jesucristo. Y que a veces nosotros las tenemos oxidadas. ¿O no? ¿Qué dice la Biblia sobre la palabra de Dios? La espada del Espíritu. ¿Cómo anda la espada del Espíritu? Falta un filo, está toda mellada, y va a sacarla. Y estamos en medio de ¿qué? De una guerra espiritual. Tal vez la guerra espiritual es más grande, si uno la percibe así, a nivel cósmico, que significa a nivel de toda la creación. Hay una guerra espiritual. Y nosotros estamos como bastión, como quinta columna, en medio del terreno enemigo. Ahí nos puso Dios, hermano. La iglesia siempre ha sido atacada. Lo fue en el pasado, lo es ahora y lo será también en el futuro. Y la iglesia ha sido atacada, está siendo atacada y será atacada de tres maneras. Uno, la persecución legal, que es una forma
estatal, por decirlo así, la persecución legal o con la intolerancia social. Y esas dos las podemos tener en vista ya a un cortito plazo, a un plazo muy cortito. La segunda, la introducción de falsas doctrinas. Y tercero, la conducta carnal, hipócrita o inmoral. Estas tres formas de ataque se autoalimentan para debilitar la obra de Dios, destronar a Cristo de su iglesia y entronar al hombre. El hombre es importante, mis necesidades, sentirme bien, etc. Eso es entronar al hombre en la iglesia y destronar a Cristo. Y hay doctrinas y hay conductas que llevan a eso. La iglesia de Cristo ha batallado desde los primeros días de su fundación en Jerusalén, en el día de Pentecostés. ¿Cuál fue el primer hecho que hay después de la fundación de la iglesia? Y ustedes lo pueden ver en el libro de los Hechos. Hechos 5, 1 al 5, por favor. Si lo tiene, por favor. Amén. ¿Quién va a leerlo? ¿Quién es el valiente? Hechos 5, del 1 al 5. Amén. 5 del 1 al 5. Ya. Pero cierto hombre llamado Ananías consagró a su mujer de una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba aquí? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino con gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén. Fíjense, ¿qué es lo que hay ahí? Este es el primer hecho relatado, por lo menos, que hay en el registro bíblico. Y dice: llenó Satanás tu corazón para mentir. A ver. ¿Cómo Satanás puede llenar un corazón, o llenó el corazón de Ananías en este caso, para mentir? Con la avaricia y el amor al dinero, ¿cierto? Pero esa no es obra del diablo, es obra de la carne. Es obra de la carne. ¿Qué es lo que hace el diablo? Tienta. Esto sí, casi ya va picando ahí, exacto. Ay, mira, cristianito ahí. ¿Ah? Eso hace, porque eso está en nosotros. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8. ¿Qué dice? 1 de Pedro 5:8. Ya, hermana Jimena. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso. Anda alrededor de los cristianos, dejándole ahí para tentarlo, para que caiga. Eso es devorar. Para hacerlo caer, ¿dónde? En el pecado, porque él gobierna con el pecado. Entonces, pero este es un método bastante usado a lo largo de la historia, lo podemos ver en la Biblia. Saúl, cuando fue elegido rey, en un cierto momento cayó en la envidia y el amor al poder. ¿Y persiguió a quién? Al joven David. Sabía que estaba ungido para ser el próximo rey. Y quiso matarlo durante 15 años.
tenía todo, él era el rey, pero la envidia. Él se dejó dominar su carne por el diablo que le dominó a través de su carne. ¿Quién otro? David. David cayó en la lujuria por una mujer casada e hizo asesinar a su marido. Sansón, que nació para defender a Israel, Dios le dio dones especiales, pero cayó en las manos de una pagana, porque a él le gustaban las paganas. Y su pecado lo... ¿Quién más? Salomón, cuyo corazón fue desviado por sus muchas esposas y concubinas, y por su lujuria cayó en la idolatría. ¿Y el efecto cuál fue? Dios dividió el reino. Una parte fue Judá y la otra parte fue Samaria. Judas Iscariote, siendo elegido, uno de los dos, elegido por el mismo Señor Jesús. Pero su corazón fue entregado a las ambiciones de poder y amor al dinero. Y traicionó a su maestro. ¿Cierto? Demetrio, cuando habla el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:10, que dice que Demetrio me abandonó yéndose al mundo, me ha desamparado yéndose al mundo. La conducta carnal del creyente, si persiste en una iglesia, se puede convertir esa carnalidad en doctrina. Esa cosa inmoral se puede convertir en doctrina. Y le voy a dar un ejemplo. La teología de la prosperidad. Ahí tiene una. ¿Qué es lo que promete? Amor a las riquezas, amor al poder sin santidad, amor por sí mismo, estar siempre sano, no tener problemas, tener poder político, económico. Eso es los deseos de la carne transformadas en una teología. Yo no la llamo teología, la llamo ideología de la prosperidad, porque es una ideología. Hay muchas enseñanzas en las iglesias, grandes y pequeñas, que se basan en los deseos carnales. Y todas ellas inspiradas por los demonios que exaltan la centralidad del hombre y no de Cristo. Estas luchas en la primera iglesia no fue solo eso, fueron acompañadas de la persecución judía en los primeros años. Veamos Hechos 8:1, por favor. Amén. Ya. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esa es la primera persecución, más o menos importante, y vino de la mano de los judíos hacia los cristianos. Los judíos llamaban a los cristianos, no se llamaban cristianos en ese tiempo, le decían los del camino, o la secta de los nazarenos, porque Cristo dicen que había nacido en Nazaret. Entonces, pero con el tiempo muchos judíos creyeron en Cristo, pero seguían fundamentados en las prácticas de la ley mosaica, la circuncisión, la fiesta judía, los sacrificios en el templo. Y estos creyentes fueron a las iglesias gentiles a judaizar a los creyentes no judíos, los cuales negaban la primacía de Cristo y su obra sobre la ley. Esta doctrina judaizante fue combatida por el apóstol Pablo, y aquí entramos en problemas doctrinales ya. La primera gran batalla doctrinal dentro de la iglesia, ¿cuál fue? Contra el judaizante.
Fue combatida por el apóstol Pablo, ya que si la ley ahogaba a Cristo, hoy no hablaríamos de salvación, sino de una religión para hacer una infinidad de obras que tal vez, y por si acaso, podríamos ser salvos en el purgatorio, lo cual también es una doctrina de demonios. Gálatas 2:21. Déjeme leer esto. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si vamos a practicar la ley, entonces la obra de Cristo, muerte y resurrección, está de más. Y el otro versículo 3:2-3 dice, y irónicamente el apóstol le dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vaya a acabar. ¿A dónde? ¿Por la carne? Son tontos ustedes, no han entendido nada. Si fueron salvos por oír con fe el Evangelio y ahora andan practicando la ley, respetando el sábado, circuncidarse, son tontos, no han entendido y han ahogado la gracia de Dios por medio de Cristo. Eso exalta que las obras del hombre, no la obra de Cristo. Y toda religión, no importa lo grande, millonaria, o pomposa que sea, o influyente que sea, cuando se centra en Cristo más obra o cualquier otra cosa, es una religión satánica. No le quepa duda. El apóstol Pablo advirtió a los pastores de la iglesia de Éfeso. Hechos 20, 29, 30. ¿Qué dice? Hechos 20, 29, 30. ¿Ya? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Gracias, hermano. Se fija, el apóstol Pablo está claro, decía, van a entrar. Van a querer arrasar las doctrinas, la enseñanza de Jesucristo, arrastrar a los líderes, arrastrar a los hermanos a la inmundicia. Y en 1 de Timoteo 4:1 también otra advertencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso ha sido así. Si vemos en la historia de la iglesia todas las doctrinas falsas por las cuales la iglesia ha tenido que batallar, son varias, y está batallando todavía. Un pastor decía, cuando entró en el ministerio, ya anciano ya, le dijo, cuando entré al ministerio nunca me imaginé que mi más dura batalla iba a ser contra otros evangélicos por la herejía. No contra el mundo, directamente. Hacia fines del primer siglo después de Cristo, la iglesia se encuentra perseguida brutalmente por las autoridades del Imperio Romano, por dos razones. Habían dos razones por las que los romanos perseguían la iglesia. Una, porque eran acusados de haber incendiado Roma en el año 65, bajo el gobierno de Nerón. Y la segunda, porque los cristianos no adoraban al emperador, que era un rito civil que se tenía que hacer una vez al año, que todo ciudadano romano
tenía que ir al lugar, toda ciudad tenía la estatua del emperador, encender incienso, arrodillarse y decir: César es el Curios, es el Señor, el amo, el patrón, el supremo. Los cristianos decían: no, Cristo es el Curios. Entonces iban a la cárcel, perdían propiedades, perdían casas, etcétera, etcétera. Esa era la razón por qué lo perseguían. Fíjese que el Imperio Romano nunca persiguió a los cristianos por adorar a Cristo. No. Porque la política de los romanos era que cuando ellos conquistaban un pueblo, ¿qué hacían? Tomaban su Dios y lo ponían en el panteón. El panteón todavía está en Roma. Entonces le decían: tú sigues adorando a tu Dios, pero una vez al año tú tienes que adorar a César. Y en eso los cristianos decían: no, es imposible. Porque Cristo es el Señor, no es el emperador, no es el César. Fíjense, y en varios periodos de la historia, la iglesia no ha sido perseguida directamente por adorar a Cristo. Y le voy a dar un ejemplo que estamos viviendo. La iglesia, y lo voy a decir de alguna manera para que no nos censuren la predicación, la iglesia ha sido limitada hoy en este tiempo, de hace 2 años, en sus actividades. Hay una razón de emergencia sanitaria, ¿cierto? Jamás han dicho no, porque no. Pero eso ha deteriorado la vida de la iglesia y la calidad y el desarrollo personal de los cristianos. ¿O no? Entonces, y es una forma muy suave e indirecta, que tiene efectos negativos en la iglesia. Bueno, sigamos. Otro que usa este método, el método que usaban los romanos, es el Papa. El Papa le dice a los evangélicos, siempre en esa política ecuménica, les dice a muchos pastores evangélicos, y esto les ha dado resultados, les dicen: mira, nosotros no te vamos a prohibir tus predicaciones, tu doctrina y tu liturgia. Vuelve a Roma, vuelve a estar con nosotros. Lo único que tienes que hacer es reconocer que el Papa es el vicario de Cristo. La autoridad del Papa. Nada más. Y tú sigues con lo tuyo. Eso es exactamente lo que pedían los romanos. Tú sigues con tu culto, adorar al emperador. ¿Puede un evangélico bíblico aceptar eso? No, pero muchos lo han aceptado. Se han unido en la apostasía y en la mentira. Bueno, los resultados de la persecución de Nerón y los emperadores posteriores en la iglesia fue la muerte de muchos cristianos, la muerte del apóstol Pedro, del apóstol Pablo y el confinamiento en la isla de Pasmo del apóstol Juan. El apóstol Juan escribe Apocalipsis, recibe esta revelación cuando está confinado en la isla de Patmos. Junto a la despiadada persecución romana, la iglesia en ese tiempo sufre la infiltración del movimiento gnóstico. Fíjense, la iglesia está siendo perseguida a nivel de casi todo el imperio romano. Y el movimiento gnóstico está entrando en la iglesia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Un movimiento filosófico que decía que la materia era pecado y que lo espiritual, lo sentimental, las ideas, el conocimiento era santo y de Dios. Y no importaba lo que hiciera con la carne, con el cuerpo, porque ese es pecado, que era del diablo. No importa lo que haga, lo importante es lo que piensas, lo que sientes. Conocimiento, eso es lo espiritual, eso es lo de Dios.
Esta doctrina satánica se introdujo en la iglesia y se puede notar en la carta de Judas. Judas, versículos 3 y 4. Ya. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Los gnósticos dicen que la salvación es por un conocimiento secreto que venía de Cristo o de los apóstoles o de algún gurú de su tiempo. Hoy diríamos revelaciones del apóstol tal y tal o del profeta tal y tal. Pero ellos practicaban la orgía, porque decían el cuerpo es el pecado, así que no importa. Por eso dice el libertino. Y eso entró a la iglesia y se ve en las iglesias que están mencionadas en Apocalipsis. Miren, Apocalipsis 2, 14 y 15, les leo. Sobre la iglesia de Pérgamo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí en los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, orgías. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Y tal vez serán gnósticos. Porque también dice, por ejemplo, en el versículo 24, y se refiere ahí a la iglesia de Tiatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Y cuando hablan de las profundidades de Satanás, significa hacer con el cuerpo todo lo que le viene en gana, porque el cuerpo es del diablo. Esa doctrina, y podría nombrar varias, con el tiempo se han ido reciclando. Toda esa doctrina, el arrianismo, el docetismo, es decir, que Cristo es espíritu, no es carne, el papismo, el querer ser religión de Estado, qué sé yo, el liberalismo, el misticismo, han estado presentes a lo largo de toda la historia de la Iglesia y se han reciclado y están presentes hoy día. Están presentes hoy día, hermanos. Entonces, si la Iglesia tuvo que dar esa batalla desde los primeros siglos, y muchos de los que se decían cristianos se perdieron. Perdieron la batalla, quedaron en el camino, se fueron para la casa como Demetrio. Me ha abandonado, se ha ido al mundo. Y a nosotros hoy día nos toca dar esa batalla, hermano. No en Europa o en el medio, no, aquí, que está llegando el tiempo. Tiempos brutales, tiempos peligrosos, están llegando aquí. Y esa batalla que dieron ellos nos va a tocar darla a nosotros. Piense usted, ¿alguien se perderá? Sí, seguro. Pero como en los tiempos antiguos, quedó gente perseverando, por vida o por muerte. No negaron a Cristo. Esa batalla nos va a tocar a nosotros darla ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Significa cómo nos preparamos.
Nosotros, de eso no voy a hablar hoy día, pero sí dos cosas tenemos que tener presente. Los que vencieron, perseveraron hasta la muerte sin negar a Cristo y están en la gloria de Dios, tenían presente dos promesas. Me acordé de dos promesas. Una, Mateo 16, 18. ¿Quién la puede leer? Ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué dice? Mateo 16, 18. Amén. Ya. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. No prevalecerá, no significa que no te van a azotar. No van a prevalecer en ella. Y Mateo 28, 18, 20. Mateo 28, 18, 20. ¿Qué dice? Amén. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Tenemos dos promesas. El infierno no va a prevalecer sobre la iglesia y Él va a estar con nosotros en todas circunstancias. Amén. Eso fortaleció a los santos de los primeros siglos y de los santos de todos los tiempos, que han sufrido para la gloria de Cristo. Y esos tiempos se están acercando a nosotros también. Pero la pregunta es, ¿por qué las doctrinas satánicas entran a la iglesia? ¿Hay una falla en el Evangelio? ¿Una falla en la palabra de Dios? ¿Dónde está la falla? ¿En los creyentes? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué algunos cristianos corren a abrazar las herejías y doctrinas de demonios y otros las rechazan de plano? Porque no vamos a decir que nosotros somos santos desde que entramos a la iglesia o que aceptamos a Cristo, no. Pasamos por un proceso a veces que creímos cosas que hoy día sabemos que son, ¿cierto? Ya. Pero ¿por qué hay gente que se queda en eso? Y esa es una buena pregunta. Y la vamos a responder este domingo que viene. Porque ahí está la clave de su lucha contra el pecado, contra el mundo y el mal. O sea que promueve la persecución, la falsa doctrina o la incitación al pecado y a la inmoralidad. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, doy gracias, Señor, por este tiempo, gracias por su palabra, gracias, Señor, porque nos permite discernir, Señor, sobre el tiempo que nos ha tocado vivir y queremos vivirlo para su gloria, Señor. Bendiga su palabra, bendiga los corazones de cada uno de los oyentes y de los que lo van a oír. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.